Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy queremos conversar sobre un tema que está marcando la agenda nacional, especialmente en lo económico, y que está vinculado con el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cómo podemos equilibrar las cuentas fiscales en un contexto de un alto déficit presupuestario y una elevada deuda? En este escenario queremos conocer con nuestros invitados qué se puede hacer o qué es factible hacer para reducir el gasto y generar más ingresos y propiciar el desarrollo económico sostenible en nuestro país. Y para esto me acompañan hoy día Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, un agrado. Nuestro amigo ya que ha venido, Álvaro García, economista, ex ministro de Estado de los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Salvador Valdés, doctor en economía del MIT y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias. Encantado. Y Patricio Arrau, que también ya ha sido de la casa, economista y presidente de la consultora Gerens. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, les comentaba antes, Con Diálogo Distinto es un diálogo respetuoso, humano, pero desde las legítimas diferencias. Y un poco, antes de partir, justamente en ese contexto, queremos un poco conocer un poco más de ustedes, ¿no? Ese lado B, ese lado humano. Todos son conocidos como economistas, escriben, están en los medios. Así que, el que está más famoso estos días, Álvaro, si nos puedes contar algo. Bueno, yo mi lado B lo descubrí con la pandemia, que me mantuvo en la casa continuamente por mucho tiempo. En el proceso, como muchos otros, descubrimos que es perfectamente posible trabajar desde la casa. Por lo menos lo que yo hago, me toca salir muy poco. Me ahorré 1 hora y media o 2 horas de viaje al día por eso, y las dediqué al jardín. Así que hago plantitas, planto plantitas, podo plantitas. Entre computadora y computadora pesco la pala. Muchas gracias. Novedoso, no sé. Y yo me voy a sumar porque mi lado B tiene, yo te diría, dos caras. Uno, subir cerros, efectivamente, como muchos chilenos, yo también subo cerros chicos, digamos. No me gusta la nieve, subo sin nieve. Juego tenis y administro una parcela en Calera de Tango donde me preocupo de las plantas. Y no solo de eso, del agua, del agua potable, de la todo lo que electricidad, lleva, los árboles que se caen, todo tipo de cosas. Eso. Patricio. Bueno, a ver, yo fui papá bien joven, tengo 5 nietos, tengo 4 hijos que ya grandes. El año pasado ya se consolidó en forma independiente la última de mis hijas. Por lo tanto, desde entonces me siento en un estado de tarea cumplida, ¿no? Sacaron la responsabilidad con los hijos, disfrutar a los nietos. Y en este momento, al igual que Álvaro, yo trabajo en mi consultora desde mi casa y intento disfrutar mucho algo que me ha tomado muy fuertemente, que es el golf. Antiguamente, un tiempo en que andaba en moto en los cerros, pero con el golf eso ya se acabó, y además por la edad también. Este es un deporte que tú puedes llevar hasta el último día de tu vida, y andar en moto en los cerros no. Así que ese sería mi lado. Y Alejandro. Yo tomo un poquito las dos cosas. Aquí en la pandemia me tocó mi lado B, es que fui padre abuelo. La verdad que tengo un chico de 4 años, 4 años y medio, así que me tocó un giro total de mi vida. Me estoy levantando temprano, jugando ahí, la espalda me duele un poquito. ¿Único nieto? Y no tengo 2 hijas grandes de 20, ya. 2 mellizas, ahí mis princesas que ya están grandes, y salió en la pandemia, que me enseñó a que hay que subir todavía, mantener un poco la espalda con vida, así que eso me tiene ocupado y preocupado. Bueno, pero felicitaciones. Ocupado que las plantitas. Uno riega plantitas, otro Buena pega, tenis. Sí. Bueno, gracias por compartir esta otra parte de su vida, ¿no? Así quienes nos
escuchan, quienes nos ven, puedan conocerlo un poco mejor. Y bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Diálogos Distintos, pero antes de seguir, saludar a uno de nuestros patrocinadores, AFP Capital, tema que estuvo en debate, y decir que en Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y en tu futuro. Bueno, y hoy día seguimos conversando sobre el tema que está marcando el debate nacional. Me refiero a cómo recuperar la sostenibilidad fiscal en un contexto de una preocupante déficit presupuestario y alta deuda, y cómo tomar el camino al crecimiento. Y para conversar sobre este tema me acompañan los economistas Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Álvaro García, ex ministro de Estado, Salvador Valdés, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Patricio Rao, presidente de la consultora Gerens. Solo un pequeño contexto antes de partir. Bueno, el informe de finanzas públicas publicado por la DIPRES recientemente dio cuenta de un déficit fiscal estructural del 3,2% del PIB para el año 2024, muy por sobre el 1,9% proyectado. La deuda pública bruta alcanzó un 42,3% del PIB al cierre del 2024, acercándonos al límite razonable del 45%. Hace unas semanas, el Consejo Económico Fiscal recomendó realizar un ajuste extraordinario al gasto público de algo más de sobre 1.550 millones de dólares para alcanzar la meta del déficit fiscal para este año 2025 del 1,1%. Y esto, cabe destacar, es por sobre los 650 millones de dólares ya comprometidos en la aprobación del presupuesto de la Nación de este año. Y por último, en las proyecciones de crecimiento para este año, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento para nuestro país entre 2 y 2,5% y el Banco Mundial estima un 2,2%. En este contexto, que quisiera partir preguntándole, vamos a partir contigo, Alejandro, si Chile ha sido un país hace ya tiempo reconocido por su manejo responsable de las finanzas públicas, ¿por qué hemos llegado a esta situación, ¿no?, en temas de déficit fiscal y deuda pública? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuál es el riesgo para el crecimiento de nuestro país de mantener esto en forma escalada? A ver, estamos en una situación compleja fiscal. Seguimos siendo un país serio en lo fiscal, para ser claro también en eso. Creo que estamos en una situación seria, pero estamos dentro de los márgenes todavía que podemos reaccionar. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Creo que es algo de... Cuando empezamos a crecer menos como en la economía, hace varias décadas, más de una década, quedó como la sensación del sistema político, me da la impresión de que el Estado, a pesar de que no crecíamos mucho, el Estado era un Estado que era un Estado pudiente. Y inicialmente uno puede decir, era verdad, no crecíamos mucho, los ingresos fiscales no crecían tanto, pero el gasto podía seguir subiendo. ¿Por qué? Porque se había hecho como país, habíamos hecho un tremendo ahorro en los gobiernos de la Concertación que dejó una holgura fiscal muy grande. Cuando terminamos los gobiernos de la Concertación teníamos una deuda bruta de casi cero, de un 4%, y teníamos ahorros en los fondos soberanos de un 12%, más o menos. Por lo tanto, teníamos como una holgura fiscal, mirada como en términos de ahora, casi del 60% del PIB. ¿Ok? Y eso nos hizo pensar, y me incluyo también, cuando me tocó estar en el gobierno, así que no quiero decir ni aquí ni allá, sentíamos que teníamos un Estado relativamente rico, que podíamos gastar, y esta cosa del bajo crecimiento, de alguna forma, no se traducía uno a uno en estrechez de lo fiscal. Y eso nos llegamos avanzando. ¿Y por qué hoy día salta y no saltó hace 10 años atrás? Y aquí no saltó hace 10 años atrás, igual con 5 o 4 años atrás, en un gobierno de derecha, estoy hablando igual. Esto ha sido los últimos años, gobierno de izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía quedaba ese ahorro, pero lo que vimos
ahora y por qué yo creo que estamos hablando de este tema hoy día, es porque en las últimas semanas, en estos 2 últimos meses, hemos visto que nuestra situación fiscal ha llegado a tal extremo que estamos yendo ahora a lo que en términos coloquiales, al raspado de la olla. Y eso, el raspado de la olla, quiere decir, cuando yo tengo en la casa, pensemos en la casa, partía con unos problemas de un déficit fiscal un poco más alto que otro, ¿qué hacíamos? Lo primero es decir, wow, ¿cómo me voy a financiar esto? Lo primero es ir a la cuenta de ahorro, ¿cierto? En el caso de un gobierno, ¿cuál es esa? Es simplemente los fondos soberanos, que dije que llegaron a ser el 12% del PIB. Si se nos acaban eso, ¿dónde vamos? Vamos al banco a ver si nos prestan un poquito de plata. Pero si ya estamos en el tope de lo que podemos pedir de la plata, decimos, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a recurrir a algunas cosas. Yo siempre cuento, en mi casa había como unas monedas de oro que no sé, alguien le regaló alguna vez cuando se casaron mis viejos. Y era como decir, ¿sabes qué? Tenemos que ir a esta cosita chica que era como preciada, tenemos que salir a vender para pagar esta situación fiscal. Estamos llegando a buscar recursos por todos lados. En el caso último mes, esta cosa de Corfo, que no tiene nada de malo al final del día, nada de ilegal o no, pero nos mostró que para financiar el déficit estábamos yendo al raspado de la olla. Y ese punto es clave decirlo, que todos los ciudadanos como chilenos tenemos que entender que ya el Estado no tiene esa mega holgura que en algún momento nos dimos y nos creímos que todos tenemos, y eso tenemos que cambiar un poco el switch para adelante, decir, ¿sabes qué? Desde ahora para adelante vamos a tener que andar mucho más justo con los ingresos igual a los gastos. Patricio, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta un poquito de en qué momento nuestro modelo de desarrollo trastabilla. Y de alguna manera, hasta los 20 años de la concertación, crecimos muy por encima del resto del mundo. Nosotros veníamos haciendo lo que se llama un catch-up, persiguiendo y mejorando. También eso continuó por otros 4 años más. Y desde hace 10, 11 años atrás, hubo un cambio en la mirada de lo que teníamos que hacer. Es cierto, como dice Alejandro, nosotros siempre hemos tenido este intangible del equilibrio macroeconómico y la solidez macroeconómica. Hoy día, por primera vez, estamos en un debate muy áspero respecto a cómo continúa esta solidez macroeconómica. Y esa es primera vez en todos estos años que ocurre. Lo que ocurrió, a mi juicio, en el año 2014, con la entrada del gobierno de la nueva mayoría, es que dimos vuelta una causalidad evidente y nos equivocamos. Hasta ese momento, nosotros, y recuerdo la concertación, crecer con igualdad. Había que crecer para distribuir. Eso era lo que hacíamos. Y lo que podíamos hacer era distribuir y gastar y mejorar en el gasto social, porque el crecimiento nos daba los recursos para hacerlo, y por eso que bajamos la pobreza desde un 50% hasta un 10% en todos esos increíbles años. En ese momento dimos vuelta la ecuación. Dijimos, tenemos que distribuir para crecer. Si no hay equilibrio social, si no hay... Ahí iniciamos, y yo sé que Alejandro no comparte todos los elementos de esta definición estratégica que hubo entonces. Él representaba una postura distinta. De hecho, se fue del gobierno en una situación de conflicto. En ese momento nos equivocamos y entramos en la trampa de país medio, y dijimos, aquí hay que crecer. Tenemos todas las holguras que dice Alejandro. El año 2014 teníamos una deuda bruta de un 15% más o menos, una deuda neta de un 2%. Por lo tanto, teníamos mucha holgura y siempre pensamos que el 45, 50 era algo que se podía llegar comparado con el resto del mundo. Entonces nos dimos vuelta. ¿Y qué pasó? Ese gobierno crecimos menos que el resto del mundo. También estamos creciendo menos que el resto del mundo en el actual gobierno. Y yo creo que hay que tratar de entender por qué hoy día estamos con un crecimiento tendencial de 1,8 cuando el resto del mundo está creciendo al 3. Un país pequeño, exportador, con uno de los más abiertos del mundo, ¿cómo no crece al menos lo que te tira los socios comerciales y el resto del mundo? Y ahí, por lo tanto, esta diferencia, yo diría que hay 2 puntos aquí que explicar. Nosotros debiéramos, tirados por el resto del mundo, estar creciendo al 3, y uno más por cuestiones que hemos dejado y nos hemos despreocupado, y hay cosas que son más internas que tienen que ver con la productividad. Entonces, y yo lo que espero, para que podamos salir hacia adelante y volvamos a recuperar la tranquilidad respecto a espero que volvamos a decir, volvamos a crecer para distribuir.
terminemos con esa historia que nos metió en esta trampa y nos metió a gastar, llegamos al tope, ya no podemos seguir girando contra los recursos porque ya no están, y por lo tanto es clave entender ese cambio que hubo y para poder entender qué tenemos que volver a cambiar para proyectarnos mejor hacia el futuro. Álvaro, tú mira. A ver, yo coincido con lo que se ha planteado, pequeñas diferencias. Primero, la situación de Chile ha empeorado y hay que preocuparse de ella, pero no es dramática. O sea, si nos comparamos con el resto, estamos bastante bien. Pero debemos ajustar las cuentas fiscales y como bien decía Alejandro, ahí no hay mucha ciencia. O aumentas los ingresos o disminuye el gasto o haces ambas. Pero eso es. Disminuir el gasto, a mi juicio, es indispensable. Hay espacio, no un tremendo espacio, porque el estudio internacional que se hizo daba cuenta de que el margen era pequeño, pero hay que atenderlo. Se ha hablado de una agencia de calidad de las políticas públicas que evalúe, que cierre las que no funcionan, etcétera. Ese es un camino por el cual hay que avanzar y por esa vía buscar reducir el gasto. Pero respecto del gasto, también tenemos que tener conciencia de lo que queremos, ¿no? Nos acabamos de poner de acuerdo finalmente y positivamente en la reforma de pensiones, pero tiene un costo fiscal gigante. Entonces estamos preocupados de lo fiscal, pero nos ponemos de acuerdo en aumentar el problema fiscal porque Chile lo pide y lo necesita, no es porque queramos. Entonces, como país tenemos que equilibrar eso. Y la única forma de equilibrarlo es si vamos a ver que vamos a gastar más por pensiones, tener una conversación honesta respecto de cómo lo financiamos. Y yo creo que ahí nos hemos caído repetidamente. Hemos hablado de impuestos, no sé, los últimos 12, 14 años, con muy poco éxito en el sentido de que han sido muy conflictivas las conversaciones y con pésimos resultados, porque lo que se proyectaba iba a ocurrir, nos equivocamos radicalmente. Creo que ahí mantenemos una conversación pendiente. Y lo tercero, aumentar los gastos por la vía de crecer, que ustedes ya lo han señalado. Yo creo que Chile tiene una buena oportunidad para crecer. Aprovechar esa oportunidad también toca impuestos hacia la baja y por lo tanto incrementa el problema y tenemos que definir por dónde hacerlo. Como varias cosas, yo creo que lo que necesitamos en esta materia es una seria conversación nacional. Y digo nacional para no limitarlo a lo político, que es donde esa conversación ha ocurrido hasta el momento. Tenemos oportunidades que aprovechar y desafíos que enfrentar, y si no lo hacemos en un clima de concordia, donde todos comprometen un esfuerzo, es poco difícil que avancemos, y esa instancia de diálogo no está. Ahora vamos a entrar a esa instancia, pero primero, Salvador, tu mirada. Bueno, mira, la historia empieza con el superciclo del cobre. Hasta el 2002, 2003, los precios eran muy inferiores a los que han sido de ahí en adelante. Al principio fue una sorpresa. Generó unos superávit gigantescos. Me recuerdo perfectamente cuando el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle le dijo, 2005, 2006, no podemos dejarle este superávit a la derecha. Ahora, eso yo lo interpreto como parte de los equilibrios políticos propios de una democracia. O sea, es inevitable que cuando llega un montón de recursos en forma inesperada y larga, que dura muchos años, primero un partido, después el otro, después todos, sumémonos a gastar la plata. Pero lo que se ha olvidado, pienso yo, es la tremenda fragilidad que tiene este país. Este país es muy dependiente de muy pocos productos. Depende del cobre el 55% de las exportaciones. Pero eso es una brutalidad de concentración. Hay muy pocos países así de concentrados en un solo producto. Y si ve el sector agrícola y sacan las cerezas, queda la mitad del sector agrícola. Entonces, de nuevo, alta concentración. Entonces, hay pocos productos en realidad, comparado con cualquier economía moderna de 20 millones de habitantes. Este país es hiperconcentrado. Y eso
tiene una consecuencia hoy muy importante, que es que no podemos aspirar a los niveles de deuda pública en relación a nuestro tamaño económico de otros países más diversificados. Tenemos que ser más prudentes y tener menos deuda neta, ¿eh? Entonces, hoy día tenemos que pensar, ¿qué pasa si Estados Unidos pone más aranceles primero al cobre, después puede venir a los salmones y después a alguna fruta bueno, las cerezas no voy a hablar, pues ya sabemos lo que pasa. Se encargaron los barcos. Claro. Entonces, la fragilidad es tremenda y eso no ha sido incorporado, internalizado, pienso yo, por la gran mayoría de la clase política. Como que se confió, superciclo, salgamos a gastar. Es muy comprensible, esto pasó en todos los sectores, no es algo raro, ya ha pasado en muchos países, pero hay que abordar esto y hay que reconstruir nuestros amortiguadores para hacernos cargo de la volatilidad internacional y gran concentración de este país, buscar diversificar como sea. Y en ese sentido yo creo que todos los esfuerzos de aumentar el crecimiento no pueden ser, no pueden olvidar esta realidad, ¿ah? No es lo mismo aumentar el crecimiento agregando 5 proyectos más grandes de cobre, megaminas, que aumentar el crecimiento con la misma inversión pero distribuida en 100 áreas diferentes. Ahora, eso no significa planificación de elegir ganadores y cosas así, pero sí significa atender a la diversificación y a las necesidades de generar empleo para los 19 millones que viven en la zona central de Chile. ¿Ah? Y que hoy día en realidad muchos dependen del Estado porque el Estado capta una buena tajada de la renta del cobre y de algunos otros recursos naturales, y con eso se vive tranquilamente con unas productividades en salud desastrosas comparadas internacionalmente, con productividad en el sector de educación desastrosa también. O sea, aquí hay una gran masa de ciudadanos chilenos acostumbrados a poca exigencia y porque se vive de las rentas del Estado, pero lamentablemente esas rentas son mucho más volátiles de lo que quisieran. Así que paro ahí. Y en ese contexto, y tal como tú planteabas, Álvaro, de un pacto, ¿no?, que sea técnico y político, ¿no es cierto? Y primera pregunta es, veamos primero por el lado del gasto. ¿Qué se puede de verdad y que sea, ¿no?, relevante bajar en el gasto, ¿no?, sin coartar el crecimiento del país? No sé si partimos A ver, Alejandro. yo creo que hay algunas cosas que caen de maduro. Salud, tenemos un problema de gasto, pero tenemos cosas bien claras. Las licencias médicas, por ejemplo. Hay un sobregasto brutal de millones, de 100 millones entre el Estado y el sector privado, que hemos tenido un boom de las licencias médicas brutales. Es tanto esto que ya aparecen los chistes en el Festival de Viña. Recordemos el chiste de las licencias médicas de salud mental. Sí. Eso es, ya cuando ya la cosa llega a ser broma en el Festival de Viña, es porque es un problema de cannabis, y eso es mucho dinero. Eso es una cosa al tiro a atacar. Eso es arreglarlos con PIN. Ok. Segundo tema muy grande, yo creo que el tema de la evasión del Transantiago. De un día hay que poner el cascabel al gato. No solo es parte de que estamos gastando mucho plata ahí, pero también hagamos lo correcto. ¿Sabes qué? Hay que empezar a decir nuevamente, este país creció mucho porque hacíamos lo correcto, había instituciones y la gente hacía lo correcto. Ese es otro tema bien grande. Otro tercer tema que creo que es súper importante es el tema de poner el cascabel al gato al tema del empleo en el sector público. Yo creo que igual estamos llegando a una situación bien compleja. A mí me acuerdo, me tocó estar hace 15 años y no había escuchado pocas veces de los ñoquis, no sé, de los ñoquis argentinos. En Chile no existía eso, pero ahora uno empieza a escuchar. Han aparecido estas licencias médicas, los datos de IPRES que dicen unas licencias médicas gigantescas. Hay que poner el cascabel al gato. No, aquí yo no quiero entrar con una motosierra, ¿ves? Como, no, si estas cosas es, ¿sabes qué? O sea, no lo Milei, pero sí poner el cascabel al gato. Al gato. Porque, ¿sabes qué? Yo estaba me he tocado trabajar mucho tiempo, soy un burócrata toda mi vida y a mucha honra. Y, ¿sabes qué? Yo veo gente que se esfuerza y veo después a un pelafustán que se levanta, no llega, entonces, ¿sabes qué? Da rabia, hay que ponerle el cascabel al gato a ese punto. Y los números están ahí, si no hay que, ¿sabes qué? No nos engañemos. Entonces,
son tres cosas donde no son poca plata. Lo de la licencia es mucha plata que le pega a la salud privada, pero el sector público, recordemos, la licencia la paga el Estado. El tema del Transantiago y esto del trabajo, del empleo, y ahí sí que estoy de acuerdo súper. Para los dos primeros, la ciudadanía creo que lo entiende mucho mejor. El otro tiene un tema político mayor, porque igual de todos lados sabemos que el sector público tiene gente que ayuda en las campañas y todo, entonces es más difícil, y ahí yo creo que sí, una reforma, una modernización del Estado, del Estado es importante, y ahí un acuerdo bien amplio, es súper importante. El empleo ha crecido en todos los gobiernos. Si ustedes ven los datitos del crecimiento del empleo, ha sido en todos los gobiernos. Estamos llegando también al límite en eso. Y creo que esos son tres temas que yo participo. Patricio, ¿tú te sumas a esto o agrega otras cosas? Sí, mira, lo bueno, como ya topamos fondo, ya no quedan activos de tesorería para echar mano, como ya estamos en el nivel de deuda prudencial, ya esta discusión ya no puede postergarse. Hoy día tenemos que entrar a esta microeconomía y tenemos que hacer las cosas. No solamente el gobierno central, que está bien concentrado en un par de ministerios. Está el tema de las municipalidades. Es decir, el empleo municipal se traduce al final en que el gobierno central tiene que aportar a las municipalidades porque se generan déficit, porque no se pueden endeudar. Entonces, ahí es donde hay también una situación muy, muy desbordada yo creo que como llegamos a este fondo, no nos queda más que discutir el tema de gasto. Y yo soy partidario o creo que es bueno concentrarse ahí y anclarse en el tema de los ingresos tributarios. Yo creo que hay consenso para volver a crecer. Tenemos que bajar por lo menos 4 puntos. Yo creo que al menos 4 puntos el impuesto corporativo. El impuesto corporativo de 23, ese es el impuesto a la inversión. Con esa tasa se ven las inversiones, eso cuesta como $1.300 millones, que son los mismos 1.300, 1.400 que te da 2 puntos más de crecimiento. Y tenemos que empezar ya a dejar tranquilo el tema tributario, estabilizar el tema tributario, dejarlo tranquilo y empezar a discutir el tema del gasto. No a lo motosierra, no a lo bruto, de esa manera, no estamos ahí, pero sí todas estas cosas específicas. Y yo creo que aquí este debate va a partir muy fuerte en abril próximo, a mitad de abril, cuando el ministro de Hacienda tenga que ponernos cómo va a hacer para cumplir o cerrar la brecha de $1.500 millones que tiene hoy día para llegar al déficit estructural de 1,1, que es lo que le pide el Consejo Fiscal Autónomo y que es mucha plata. Yo creo que no va a poder rebajar 1.500 millones para este año. Y por lo tanto, en la práctica, lo que va a hacer, que va a tener que explicar, y explicarnos a todos, que va a tener que subir un poquito el déficit estructural de 1,1 a 1,3, a 1,4, pero va a haber que hacerlo de una manera muy convincente, muy clara, con un cálculo corregido de la estimación de ingresos. Reconoció recién en la Comisión de Hacienda del Senado, el 5 de marzo, que tenían una forma de proyectar los ingresos bien poco sofisticada, no hacían los ajustes, no ponían simplemente los informes financieros, sumaron y terminaron con errores. Hoy día están ajustando eso. No creo que genere mucho más ingreso estructural y por lo tanto ahí va a partir esta discusión. Y desde ahí la pregunta es, bueno, entremos a esta micro. No entremos a la micro de cuánto impuestos más subimos a las personas para poder cerrar la brecha. Yo creo que eso hay que anclarlo. Yo creo que no hay espacio para aumentos tributarios, ni personales, hay que bajar el impuesto corporativo. Por lo tanto, la discusión es la microeconomía de reducción del gasto público. Y eso es lo que perfecto, tomando esto un poco y también en un año electoral, Álvaro, bueno, ¿dónde ves condiciones para este pacto que tú dices y que no quedemos en estas declaraciones, que por un lado el ministro Marcel, después viene la candidata Evelyn Matei? O sea, ¿dónde están estas condiciones para el futuro del país? Saliéndonos, ojalá, de poder que estos temas no queden en la contingencia que ya viene, que es la electoral. A ver, primero yo le hago copy-paste a todo lo que dijo Alejandro respecto de dónde hay espacio para reducir gastos. No es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo, pero hay espacio, están identificados los ámbitos y hay que avanzar en esa línea. Toca al estatuto administrativo de los funcionarios públicos, un tema extraordinariamente complejo políticamente y por lo tanto hacerlo no solo significa ponerle más atención, sino también construir acuerdos políticos que permitan hacerlo.
Segundo, yo creo que no estamos en condiciones de cerrar el tema tributario, en parte porque Pato lo acaba de abrir y estoy de acuerdo con él. Hay que bajar el impuesto a las empresas. Y bajar el impuesto a las empresas en las condiciones de déficit fiscal que tenemos, sin compensar con ingresos fiscales esa baja, es dispararse en los pies, es agudizar el problema que hoy tenemos. Pero, por otro lado, si queremos crecer, que nos da ingresos fiscales, bajar el impuesto a la empresa es lo más lógico. Por lo tanto, yo creo que esta es una conversación que sigue pendiente. Pero para entender eso, si estamos todos de acuerdo que hay que bajar el impuesto a la empresa para crecer y no estamos en condiciones, ¿significa que hay que partir por bajar el gasto para luego estar en condiciones? No, yo creo que hay que identificar formas de incrementar el ingreso fiscal, por lo menos en el monto que se rebaja la recaudación por estos efectos. Y el candidato, a mi juicio, es evidente y bastante compartido. O sea, las personas en Chile pagan pocos impuestos y muy pocas personas pagan impuestos. Que más personas paguen impuestos y que paguen un poquito más de impuestos, porque no tiene que ser mucho, en la medida que sean más, podría resolver el problema de hacer más competitiva la economía chilena y no agudizar el problema fiscal. Sí. Salvador, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Mira, yo creo que esto es una conversación inoportuna para este año. Este es un año electoral. Yo no veo ningún candidato presidencial diciéndole a su electorado masivo ya no va a poder tirar licencia. Eso cae muy mal. Seamos las cosas como son. Aquí esto no es un error o una casualidad que tengamos todas estas holguras que mencionó Alejandro, que yo las comparto como técnicamente, pero no son un error de ejecución de los gobiernos anteriores, son parte del equilibrio político. El electorado lo pide, el electorado masivo está feliz con las licencias médicas, está feliz con todas las otras holguras que hay en el sector público y privado. Entonces, el problema es el siguiente. Yo creo que en un año competitivo electoralmente, donde va a haber ningún candidato se puede presidencial y tampoco a los grandes, a los puestos importantes del Congreso, puede darse el lujo de amenazar al electorado con un recorte de recursos. Seamos realistas. Entonces, esta es una discusión entre economistas. Nos entendemos en la parte técnica, quizás la gran mayoría de la opinión pública va a entender que hay una preocupación de los expertos, pero de ahí a que lo prometan los candidatos y que se llegue a un pacto, como tú sugeriste de alguna manera, que hubiera un pacto, esos pactos funcionan, pero no en un año electoral. Yo creo que en un año electoral la tendencia es a incumplir ese pacto y decir, no, yo no voy a hacer nada, o cuando cualquier candidato está presionado por su ala extrema, que dice, no, hay que actuar, no sé, por ejemplo, en seguridad, en el caso de la derecha, y ahí vamos a poner todos los esfuerzos y los demás se hacen los locos. Es muy difícil para los Pero, candidatos. Salvador, entonces en ese contexto de año electoral, ¿tú ves poco factible que tenga holgura política el ministro Marcel para llevar a cabo los 1.550 millones adicionales de recorte fiscal? Sí, yo creo que va... El ministro Marcel es una persona muy comprometida con el equilibrio fiscal. Excepto cuando dejó que se hicieran pronósticos de ingresos manifiestamente debiluchos en los últimos 2 o 3 años. Pues. Entonces ahí ya como que la presión empezó a doblegarlo en cierto sentido. Pero yo confío en que él va a hacer un buen esfuerzo este año, pero tras bambalinas. O sea, quizás ese es mi punto. Mi punto es que esto no puede ser la primera línea de la conversación electoral. Y con suerte se va a lograr algo tras bambalinas. Y en ese sentido, Alejandro, ¿tú compartes que en el año electoral... Es mucho más difícil, pero yo creo que en el año electoral es clave tener conciencia para evitar vuelos gente populista que te salga a decir que vamos a hacer A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y no hay ningún peso. Yo creo que eso es un tema que es bueno la discusión. Me da risa porque estamos dando vuelta a los papeles. Yo diría que Salvador Valdés iba a decir lo contrario. Yo creo que están cambiando los discursos políticos y eso es súper importante. Creo que hay un tema de... Yo no lo fiscal, los puntos de las licencias, el Transantiago, el trabajo, los ñoquis, volvamos a estar orgullosos de nuestro país.
volvamos a estar orgullosos de Chile y sus instituciones. Hagamos lo correcto. Yo creo que, mira, puede ser que vuele o no. En otras partes el resultado puede ser, aquí va a depender mucho del candidato, porque igual, después de tanto, un candidato extremadamente populista que no se mueve nada, va a ser difícil. Yo estoy de acuerdo que me cuesta harto decir, vamos a subir los impuestos en ABC, pero entrar a decir, ¿sabes qué? Hagamos lo correcto en el metro, hagamos lo correcto en el hospital, hagamos lo correcto en el trabajo, hagamos lo correcto. Aquí hay una cosa aquí en evasión y ilusión. Yo hay un punto que me gustaría ¿Puedo ver. tomarlo del metro hoy día? Porque hay una noticia nueva del metro que merece una conversa. Pero lo que te quiero decir, Vamos a hagamos, hacer pero el tema de, está súper bien, este país funciona, o bueno, las economías funcionan bien cuando hay buenas instituciones. Las buenas instituciones son cosas que son formales, pero hay unas cosas que son también de lo que se llama el capital social, lo que uno cree como ciudadanía, como Estado. Hacer lo correcto en este país en un momento era súper importante, y de la noche a la mañana como que ha empezado a guatear esto, saltarse el metro. Ha habido algo que nos ha quitado parte de la institucionalidad, y yo creo que es importante empezar a decirlo de esa forma. Yo creo, mira, es difícil desde un año electoral, que duda cabe, pero yo creo que los tiempos, los vientos han cambiado, y usted lo que está diciendo aquí, un hombre que está metido en una campaña, es el más fuerte de todos nosotros. Entonces da una sensación de que hay una cierta voluntad de volver a sentirse orgulloso del país, de volver a hacer lo correcto como sociedad, que no me lo imponga una ley, sino que empecemos a nosotros como sociedad a hacer lo correcto. Vamos a ir a El Salvador, lo del metro, y vamos Sí, Patricio. cortito, lo del metro es que salió la noticia de que el metro se adelantó a las 40 horas, porque tú sabes que la disminución de la jornada laboral semanal desde 44 a, primero fue 1 hora, 43, y después, bueno, el metro anunció que había adelantado a 40 horas. Ahora, yo considero, mi análisis de eso es bien simple, es decir, mire, porque tiraron un argumento de que era para mayor productividad, porque hay mucha carga laboral y mucha tensión. Bueno, si es así, ¿por qué no lo hicieron hace 5 o 10 años atrás? Si no es obligatorio tener 44 horas de jornada. Podrían haber bajado a 40 hace 5 años, hace 10 años, a 38 horas, si es que eso es una buena política laboral. Lo que pasa es que no lo es. Y la otra interpretación es que estamos lanzando en marzo la campaña de la ministra Jara, y le estamos dando un regalito desde Metro S.A. a una posible candidata, o quizás a otros, de decir, mire, estamos adelantando este éxito político que usted logró el año pasado o el antepasado. Entonces, estamos en un año electoral, tomémoslo en serio. O sea, esto es lo que está pasando. Patricio, vamos a la discusión, porque Un poquito en la línea de Alejandro, y quizás discrepando en un punto que dijo Salvador. Yo creo que las cosas están cambiando. A ver, tengamos claro, aquí va a haber candidatos que van a salir con una motosierra y van a hacer campaña con motosierra. La discusión microeconómica del gasto va a ser un elemento de la campaña, y yo creo que bien administrado, en la línea de lo que hice, y bien propuesto y bien denunciadas las áreas donde efectivamente hay que focalizarse, puede ser y va a ser, creo yo, elemento de la campaña. Yo creo que la gente no tiene tan asociado esto del nivel del gasto público o el déficit fiscal asociado a sus propios beneficios, y cuando se empiecen a salir estos temas, yo creo que sí va a haber un espacio importante. Yo creo que el tema de afinar el gasto y rebajar el gasto y equilibrarnos más desde ese punto de vista, y el tema del crecimiento, van a ser dos temas que van a estar muy fuertes en la campaña. Y solamente para algo que dijo también Álvaro, a ver, la brecha que tenemos entre lo que crecemos hoy día y lo que crece el resto del mundo paga la mitad de la rebaja del... Entonces no podemos dejar de lado, como siempre lo hacemos, que toda la carga tiene que ser impuestos nuevos, y olvidarnos de que estamos con una brecha de 2 puntos de crecimiento respecto a lo que debiéramos estar creciendo. Entonces, por lo menos el año 2026 vamos a tener que estar proyectando el crecimiento entre 3 y 4%, por lo menos el resto del mundo. Vamos a ver con Trump cuál va a ser el crecimiento del resto del mundo en los próximos años. Pero estoy pensando en que hay una brecha nuestra, idiosincrática, respecto al crecimiento del resto del mundo, que paga la mitad de la rebaja. La otra... Encuentro fantástico lo que acaba de decir Álvaro, que yo estoy de acuerdo con una propuesta tributaria que amplíe la base
a la enorme base exenta que tenemos. Pero eso sí que en la campaña no huele. Eso sí que va directamente contra. Eso no se puede discutir este año, y eso es algo que va a discutirse en el primer año del próximo gobierno. Por lo tanto, eso no me cuadra. Lo que sí, y aquí hay algo muy importante que yo sí espero que termine el gobierno, su promesa, el gobierno del presidente Boric. Hablaban ustedes del acuerdo político. Es indispensable que este gobierno termine con un acuerdo para cambiar el sistema político y para el discolaje, y eso es algo que ya está sobre la mesa, eso es algo que se está trabajando. Vamos a ver quién va a la Secretaría de la Presidencia para continuar con esto, pero eso es algo muy necesario para que todo este tema de la discusión microeconómica desde el punto de vista serio, como lo plantea, como se ha planteado aquí, puede hacerse en el contexto de un acuerdo más amplio de un segmento importante al medio, y aunque van a estar ambos extremos en contra, pero eso es clave ponerlo sobre la mesa, y el gobierno del presidente Boric debe cumplir una propuesta de cambio al sistema Álvaro, político. ¿tú ves el contexto para llegar en un año electoral a ciertos acuerdos? Es muy difícil hacer acuerdos de micro en un año electoral, pero yo diría que es muy importante acercarse en temas más macro. ¿Ah? Y es muy posible, de hecho lo hicimos durante 30 años, manteniendo las diferencias nos pusimos de acuerdo en cambios institucionales claves que el país necesitaba. Y me cuelgo de la palabra institucional para decir el tipo de cambios. Yo creo que o sea, si queremos pactos, requerimos instituciones donde se produzcan estos pactos, y no tenemos que inventarlas porque el mundo las ha creado. En Chile no la tenemos, pero el mundo las ha creado. Y yo creo que atienden los dos principales problemas que hemos conversado. Uno, cómo complejizamos la economía, en línea con lo que señalaba Salvador hace un momento. No podemos seguir dependiendo solo de unos pocos recursos naturales, aunque soy un convencido de que solo a partir de esos recursos naturales podemos complejizar la economía. Pero complejizar la economía significa poner a mucha gente de acuerdo que hoy día ni siquiera se sienta en la mesa. ¿Dónde se logran esos acuerdos? En instituciones como los Consejos Económicos y Sociales Europeos, tienen distintos nombres, pero se gestan esos acuerdos y posteriormente se implementan a través de gobiernos, superando los ciclos políticos. Y yo uso un ejemplo de un Consejo Económico y Social concreto, que es el holandés. El Consejo, entre las muchas atribuciones que tiene la responsabilidad de evaluar la viabilidad fiscal de los programas presidenciales. Creo que ese es un antídoto que necesitamos urgentemente, porque el peligro de la motosierra es gigante, especialmente hoy día, ¿ah? Pero no estamos en Argentina. No tenemos los espacios de reducción de gastos que tiene Argentina, ni muchos otros problemas. Por lo tanto, el que saque la motosierra a relucir tiene realmente que demostrar que lo puede hacer. Y hoy día no hay un ente que diga, oiga, sí, es cierto, no es cierto. Creo que dotarnos de ese tipo de instituciones es clave para que nuestra conversación prospere. Ese contexto, Alejandro, en este año electoral, más allá de cómo reducimos el gasto, ¿tú crees que hay ciertos consensos que van a haber en temas de crecimiento? Yo creo que ¿La propuesta? a ver, el tema de que estemos hablando de crecimiento es algo que es importante. O sea, de recuperar un crecimiento más. De recuperar, crecer más. Ojalá lleguemos a 4. No quiero ser tan optimista, y tampoco no necesitamos ni tanto. Sino que volver a poner, yo creo que el tema de volver a poner las importancias en las cosas que son importantes. ¿Sabes qué? Creo que aquí volver a creer que podemos hacer las cosas bien es súper importante, porque lo hicimos bien y lo hemos hecho bien, ¿ok? Podemos avanzar. Hablemos de crecimiento y empecemos a tirar ideas. Creo que es una pésima idea, y comparto completamente contigo, hay que tirar como ideas grandes en las campañas. Llegar al detalle a escribir es pésima idea, y lo viví yo, y creo que fue parte de uno mea culpa. Por ejemplo, cuando llegamos a programas de gobierno y empiezan a escribirlo todo, que vamos a hacer tal y tal cosa, es pésimo, porque cuando estás escribiendo, todos los grupos de interés te van y te piden, anótate esta cosa como promesa, cosas grandes, lineamientos importantes, y eso creo que es importante. Si vamos a hablar de crecimiento, hablemos también de, a ver, ¿qué puede hacer para ayudar al crecimiento? Hay cierto consenso en Chile de que hay áreas que se pueden diversificar más.
estamos con una cosa de energías limpias, ¿cierto? Que ha habido cierto consenso, ha aumentado. Veamos cómo eso la aprovechamos, ¿ok? Obviamente tener energía limpia implica que podemos traer algunas industrias que pueden ser más cochinas que otras para bajar la contaminación mundial, pero las traemos a Chile para hacer, por ejemplo, fundiciones, que en un momento a mí no me gustaban nada las fundiciones en el país, pero si tú dices que hay fundiciones eléctricas hoy día y podemos tener con energía renovable limpia en el norte, seguimos fundiciones. Vamos a contaminar quizás más en Chile. Pero bueno, entendamos que, ok, pero le vamos a hacer un bien a todo el mundo. Y eso es una discusión seria y decir, ¿sabes qué? Quizás voy a tener que alguna planta podrá haberse dañada o no, pero el efecto que tiene eso va a ayudar. Y ese punto, empezar a hablar en estos temas más generales, es súper, súper importante. Y creo que se puede dar hoy día, quiero ser más optimista que el señor Salvador Valdés, creo que podemos hacer una conversación más seria. Estoy escuchando temas más serios. No nos vayamos al debate de la cosa concreta y todo, porque creo que no es el momento, pero sí tirar lineamientos de exigirnos como país, por ejemplo, a ser mejores. Salvador, tú dijiste que muy difícil disminuir el gasto en un año electoral, el tema impositivo. ¿Qué se hace para crecer entonces y para poder disminuir el déficit? No. Lo que yo dije precisamente es que Mario Marcel sí puede disminuir el gasto en forma bastante por debajo, pero lo que no se puede hacer es entrar a los detalles de cómo vas a bajar el gasto a partir del siguiente año por parte de los candidatos, porque ahí es quemarse, es jugar con fuego, a nadie le conviene algo hacer. Entonces, seamos realistas, se puede trabajar, digamos, a nivel un poco más técnico, pero yo creo que hay espacio para eso. Y creo que es urgente movernos en esa dirección. O sea, creo que es una muy buena noticia que Álvaro esté en la idea de bajar el impuesto corporativo. Pero no, yo creo que es inoportuno decir de que para eso hay que subirle los impuestos a las personas naturales, digamos, de ingresos medianos y bajos. Por otro lado, creo que hay que atender el tema de la seguridad. Aquí hay que cambiar la mezcla de gasto público. Hay que invertir más en seguridad. No hemos hablado nada de eso. La demanda es gigantesca. Hasta el Partido Comunista está a favor de gastar más en seguridad. Me parece excelente. Pero hay que bajar el gasto en otras cosas. Y yo creo que Alejandro dio en el clavo. Aquí la mirada ambientalista extrema tiene que salir. El Ministerio de Medio Ambiente, si uno ve la página web, no sé si ustedes se han metido a verla, pero en realidad está poblada de ambientalistas extremos. Está poblada por ese ministerio, tiene mucha gente que son activistas. La verdad es que hay que pensar en eso, hay que liberar ahí y gastar más en seguridad. Ok, bueno, tenemos que ir a una pausa. Esto va para un programa en sí mismo, el tema del medio ambiente y las medidas, así que, pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro último bloque Con Diálogo Distinto, aquí conversando sobre cómo poder, de alguna forma, equilibrar nuestras cuentas fiscales, pero especialmente desde la mirada del crecimiento y el futuro de nuestro país, un crecimiento sostenible. Y para esto me acompañan 4 grandes economistas: Patricio Arrau, presidente de la consultora Gerens; Álvaro García, economista, ex ministro de Estado; Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet y académico de la Universidad de Chile; y Salvador Valdés, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, para terminar, como todos saben, aquí cada uno va a tener un minuto por reloj de arena para dar sus conclusiones o sus miradas. Vamos a partir contigo, Patricio. Bueno, yo estoy relativamente retomando un mayor optimismo con respecto al año 2026.
Yo creo que este año y esta campaña va a estar... Ya estamos terminando un periodo y una década en que nos equivocamos. La mirada estratégica respecto a qué es lo que había que hacer. El distribuir para crecer terminó. Va a haber un foco importante en volver a crecer para poder distribuir. Hay consensos amplios respecto a la necesidad de bajar el impuesto a la empresa y de ajustar algunos elementos de gasto que están desbordados. Por primera vez vamos a discutir el detalle quizás no tanto detalle, pero sí el marco general de cómo ajustar los gastos. Y bueno, yo creo que al volver a crecer van a aparecer mucho más recursos. De hecho, 2 puntos de mayor crecimiento rinde aproximadamente $1.200 millones, que siempre los olvidamos en todos los cálculos y en todas las proyecciones, como que no vamos a crecer nunca. No va a poder haber una discusión de qué impuestos subir para compensar esto, sino que vamos a tener que jugarnos por un 26-27 que recupera el crecimiento. Empezamos a crecer más que el resto del mundo y siento que hay algunas señales también positivas. Yo veo 2 señales positivas. Sí, una minuto, política... Sí. Solamente... Sí. ¿Lo acabo? Sí. Sorry, pero... Bueno. Álvaro. Oye, yo me sumo a Pato, también en un tono optimista. Creo que Chile tiene una tremendísima oportunidad para volver a crecer, porque tenemos los productos que el mundo está demandando: energías limpias, minerales críticos, alimentos indispensables. Esa es nuestra economía básica y es lo que el mundo necesita para enfrentar el difícil cambio climático. Aprovechar la oportunidad es nuestro desafío y hay harta pega que hacer para aprovecharla, pero tener la oportunidad es una ventaja que no podemos olvidar. Salvador. Sí, mira, yo creo que es muy importante este año seguir mirando las opciones a nivel macroeconómico, a nivel global. Yo tengo un mensaje para la audiencia, que decir, oye, si hay algún sector que tiene 2 o 3 medidas nomás, decir, solo seguridad, solo 2 o 3 medidas, pero sin la mirada global, sin la mirada macroeconómica, sin la mirada integral, que tome en cuenta nuestra historia, nuestras fortalezas y debilidades, es un mal consejo seguir ese tipo de candidatos. Esos candidatos de único tema o de 2 temas nomás que son muy emotivos, muy convincentes, pero muy acotados y se desequilibran, se desbalancean y eso yo creo que sería también un peligro que hay que evitar, y eso es responsabilidad del electorado hacer la distinción. Aquí el más político de todos, Alejandro. Quedo acá, bueno, somos un país democrático y tenemos que seguir siéndolo, y es importante que en las democracias es la gente la que le tiene que pedir a los gobiernos para dónde ir. Aquí en ese punto es súper importante. Creo que para crecer, primero tenemos que volver a tener conciencia del país de donde partimos. Estamos estrechos fiscalmente, tenemos que hacer ahí un ajuste, tenemos que ver en qué estamos gastando mal la plata, por qué no estamos llegando bien a la ciudadanía. Hemos aumentado mucho nuestro gasto, pero la gente no se siente conforme con eso. Segundo, si vamos a hablar de crecimiento, es súper importante entender que si yo me juego mucho por A, dejo de hacer B. Y hay que encontrar el equilibrio. Si me tiro a rajatabla por el tema, por ejemplo, 100% medioambiental, y no veo que hay un contrafactual en el otro lado, wow, qué poco vamos a lograr, porque el crecimiento tiene algunas consecuencias y eso tenemos que considerarlo al momento de hacer el balance. Las cosas se hacen, si yo te hago A, puede afectar B, hay que hacerlo en forma gradual, generalizada, con una mirada más macro. Creo que nos ha faltado un poco en el último Perfecto. tiempo. Bueno, muchas gracias por participar, también a todos quienes nos escuchan por las distintas plataformas de Radio Agricultura, y por último también que nos pueden seguir en YouTube a través de Agricultura TV, en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestras redes sociales @con diálogos distintos. Gracias a cada uno de ustedes y a todos quienes nos escuchan. Nos vemos el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.